Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os podáis reconocer y os podáis dar ese premio que es haber elegido entrar a saber más acerca de cómo poder mejorar vuestra salud, muy importante, y cómo podemos hacerlo de una manera tan sencilla como es elevando los niveles de glutatión. Hoy vamos a conocer mucho más acerca del glutatión, además lo vamos a hacer con calma y comentando todo lo que necesitéis. Y lo primero de todo, para quienes no me conozcáis, me presento. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico especialista en atención primaria y en alimentación consciente y hace 15 años que soy médico y en los últimos 5 años y medio me he enfocado totalmente en la salud y en todo lo que realmente representa la salud. Cómo podemos potenciar ese estado natural de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y es que si no interferimos en ello, la salud es el estado natural del cuerpo. Cuando no estamos disfrutando de ese estado de salud y bienestar, pues es siempre muy interesante investigar, intentar unir los puntos, intentar ver cuál puede ser el motivo de ese desequilibrio, esa circunstancia que estemos atravesando. Y también es muy importante, dicho sea de paso, que no nos identifiquemos con ese desequilibrio que probablemente sea temporal, pero en el momento en el que decretamos que somos esa alteración, esa patología o ese desequilibrio, pues automáticamente la mente empieza a reproducir ese patrón y esto es muy, muy importante. Yo llego a conocer y a adentrarme en esta maravilla del glutatión, no gracias a mi formación como médico, porque en la carrera y en la especialidad no nos forman de manera prioritaria en salud, sino que nos forman pues, más en diagnósticos, síntomas y hay otro enfoque. Y llego ahí pues en ese afán de intentar conectar y estar cada vez más en equilibrio y en coherencia con la sanación real, que es lo que a mí más me conecta. Una sanación real que además atienda de manera holística, de manera integrativa, al ser humano en todos los aspectos. La parte física, mental, emocional, energética, todo cuenta, todo suma, todo aporta y es muy importante poder manejarlo de esa manera. Y es muy importante que sepamos también que nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiende de manera natural a la homeostasis, al equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque el glutatión tiene un papel fundamental, que veremos ahora después, en ese intento de homeostasis, esa autorregulación a la que tiende siempre el cuerpo y en ese mantenimiento del equilibrio. Un papel tan fundamental que para quienes no lo sepan aún, es la segunda sustancia más abundante en nuestro cuerpo después del agua. Somos agua entre un 80 a un 60% de nuestra existencia, de nuestras células, más porcentaje cuando nacemos, un poquito menos conforme vamos cumpliendo años y disfrutando de ese hecho maravilloso. Y es muy importante que sepamos que la segunda sustancia que tenemos en mayor abundancia es el glutatión. Si el cuerpo está diseñado para autosanar, si el estado natural de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es la salud, y si tiende siempre al equilibrio y homeostasis, y nos ha colocado dentro, por así decir, al crearnos estas dos sustancias, es porque tienen una significación vital y una importancia muy, muy grande en cuanto a salud se refiere. Os voy a compartir pantalla para que podamos ir teniendo un poco como nexo de unión una presentación que nos va a servir para ir apoyando y para ir pudiendo dirigir en este sentido la presentación y que tengamos un poco ese, como os digo, ese hilo conductor, ¿vale? Voy a darle aquí para que lo podamos ver. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, como vamos a hablar del glutatión, es muy importante que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Hemos dicho que es la segunda sustancia más abundante que hay en nuestro organismo después del agua y que, por tanto, por lógica, tiene que intervenir en un montón de procesos. Y es muy importante que entendamos que interviene en más de 1.500 funciones y que está presente en absolutamente todas las células de nuestro organismo. Y el cuerpo es tan sabio que ha puesto la cantidad que necesita de glutatión en aquellos órganos que son más determinantes para uno de los procesos. Hablaremos de muchas de sus funciones, nos centraremos en 4 principales, pero más de esas 1.500 funciones que interviene, una de ellas es un proceso de limpieza, de detoxificación. Bien, pues es muy importante saber que aquellos órganos que de manera natural participan en ese proceso de limpieza o detoxificación, pues tienen, por regla general, más cantidad de glutatión. No es casual, las casualidades en lo que a salud se refiere nunca existen.
El glutatión es una molécula esencial para la vida. ¿Qué significa esto? Que solamente los desequilibrios de salud, todos los retos de salud, todas las enfermedades, todas las patologías, pongámosle la palabra que queramos, solo pueden tener cabida en esos casos en los que el glutatión está por debajo de los niveles óptimos, de los niveles que son saludables. Y es muy importante, por tanto, que nos ocupemos, siempre es más interesante en salud ocuparse que preocuparse, que nos ocupemos de participar de manera activa, porque no somos espectadores de nuestra salud, somos proactivos o deberíamos de serlo en lo que a salud se refiere, y es muy importante, como decía, que participemos de manera activa en elevar conscientemente estos niveles de glutatión para que el cuerpo esté en sus condiciones óptimas todos los días. Aquí quiero dejar reflejado dos personas que tienen una significación y una importancia muy grande en lo que a glutatión se refiere y luego a nivel particular en lo que es el precursor natural y bioactivo del glutatión, que es el inmunocal, que ahora hablaremos, y son la doctora Patricia Consaven y el doctor Gustavo Bounus, dos personas que dedicaron su vida entera a investigar acerca del glutatión y a dejar un legado de salud real, puesto que lo que pretendían era conseguir una alternativa que fuese natural, que fuese efectiva y que aportase un valor biológico y un significado en esa contribución a la salud muy importantes en los seres humanos. La doctora Patricia Consaven era y es, que ella sigue aún viva, inmunóloga, y el doctor Gustavo Bounus era cirujano, muy prestigioso, y también era experto en nutrición. Le llamó la atención que ante circunstancias aparentemente similares en pacientes más o menos con el mismo perfil, a los que tenía que someter a intervenciones quirúrgicas, a cirugías, pues había una evolución totalmente diferente, no solo durante la cirugía, sino también en el posoperatorio, en función de cómo estuviera de nutrido y de equilibrado el cuerpo del paciente previamente a la cirugía. Y entonces empezó a investigar la importancia supina, porque es máxima, que tiene la nutrición y el estado nutricional en nuestro organismo. Y de qué manera esos nutrientes estaban contribuyendo a mejorar la salud, qué era lo que estaban ayudando a crear o a nivelar cuando se los dábamos a nuestro cuerpo. Y ahí, en esa investigación, dieron con esta alternativa natural para elevar los niveles de glutatión. Y es muy importante que entendamos que el glutatión se llama el antioxidante maestro. Es el antioxidante natural endógeno, es decir, que se crea dentro de nosotros, del ser humano, y que hay en mayor abundancia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque lo que buscamos es que sea el propio cuerpo el que dentro de su uso de sus facultades y sus capacidades sea el que sintetice el glutatión. Hay una cosa muy importante que hay que tener como muy clara siempre cuando hablemos de algo, incluso cuando elijamos complementos nutricionales, antioxidantes, potenciar nuestra salud de la manera que sea, y es que aquello que sea más natural y mucho mejor si se ha sintetizado por parte de nuestro propio organismo, es decir, nuestro organismo es quien lo ha creado, cuanto más natural sea algo, más aprovechable es por nuestras células y mucho más beneficiosos son los resultados de esa sustancia, la que sea, que están pudiendo aprovechar al máximo todas nuestras células. ¿Por qué digo esto? Porque siempre existen y existirán un montón de opciones a las que cada persona puede recurrir, cada uno tiene que elegir y hacer su ejercicio de responsabilidad para investigar y para ver qué es lo que le encaja mejor a la hora de potenciar y mejorar nuestra salud. Sin embargo, no todo lo que hacemos en esta dirección es igual de útil para nuestro cuerpo. Y al final, en salud, es importante ser eficiente y que los recursos que destinamos a potenciar nuestra salud realmente sean aprovechables a un nivel lo suficientemente significativo como para que pues merezca la alegría, yo siempre hablo de alegría, no de pena, merezca la alegría pues esa gestión de esos recursos en esa dirección, ¿no? De salud. Y en este sentido, con Inmunocal, que es este precursor natural y bioactivo del glutatión, tenemos este objetivo cubierto, ¿no? Cumplimos con este objetivo. Está respaldado además por más de 45 años de investigación científica, es decir, no descubro algo y yo me lanzo y luego a ver por dónde va, a ver qué funciones hace, a ver de qué manera esto es efectivo, pero yo he descubierto algo y venga, nos tiramos a la piscina.
No, lo que hacen es que se tiran 45 años perfeccionando y estudiando los beneficios que tiene esta alternativa, este precursor natural y bioactivo del glutatión en el organismo y además en todas los desequilibrios que el ser humano pueda experimentar. Ahora hablaremos un poquito más adelante de ese compendio que tenemos de información gracias al doctor Jimmy Goodman, que ha hecho esa recopilación de datos acerca del glutatión y en concreto de la alternativa que es la ideal desde el punto de vista de salud, que es el Immunocal. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ir avanzando un poquito en la presentación. Esto tiene que quedarse ahí como una fotografía en nuestra mente para que entendamos y podamos tener esa visión panorámica de cuánto de esencial, cuando en medicina hablamos de esencial, es lo mismo que decir vital, es el glutatión. Es una sustancia que existe en cada célula del cuerpo. ¿Qué pasa entonces? Si yo ya tengo glutatión, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Vamos a entender un poco esta parte. El glutatión es el antioxidante maestro. En el momento que nacemos, empezamos a respirar, empezamos a alimentarnos, estamos en contacto con tóxicos ambientales que se llaman xenobióticos, que pueden venir pues, desde aerosoles, cremas, desodorantes, alimentos, cada vez más, por desgracia. Hay más introducción de tóxicos en la alimentación. El agua que bebemos no siempre está todo lo depurada que nos gustaría. Y un sinfín más, porque luego muchas personas eligen consumir tóxicos de manera voluntaria, ¿no? Tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa influencia de tóxicos están presentes desde que nacemos y muchas veces antes, porque ya el estado de toxicidad, el estado nutricional, ya hemos visto antes lo que pasaba con las intervenciones del doctor Gustavo Bounus, el estado nutricional y de toxicidad que tengan las células de los progenitores, padre y madre del ser humano que se crea, pues es determinante en cómo de útiles como de sanas, cuál es la calidad de vida de esas células en estas personas, ¿vale? Entonces, muy importante esta parte. Hay alguien que no sé si por error está dándole a la pizarra a hacer ahí, nos está saliendo alguna rayita, si lo puede borrar estaría súper genial para que pudiera continuar. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el glutatión, a medida que cumplimos en torno a los 20, 25, 30 años, y aquí hay una diferencia, hay por ahí un micro, esperad un segundín, a ver si doy con la persona. Aquí hay diferencia entre el estilo de vida que llevemos, la epigenética que se llama. Nuestro estilo de vida determina cuánto de rápido se van a consumir los recursos que de manera natural tiene mi cuerpo para intentar autosanarme y llevarme siempre a esa homeostasis, a ese equilibrio, ¿vale? Entonces es muy, muy importante que entendamos que dependiendo de cómo es mi estilo de vida, aquí tenemos una media, pues este descenso de glutatión puede incluso suceder antes de lo que aquí viene representado. Al final, cuando uno hace una media, pues siempre hay gente que se queda por debajo, siempre hay gente que se queda por encima, ¿no? Y aquí es muy importante porque desde el principio hay que tomar conciencia con darnos cuenta de cuánto de relevante es el ejercicio de responsabilidad en lo que a salud se refiere que cada uno de nosotros puede elegir hacer. Total, que a partir de los 25 o 30 años los niveles de glutatión van a ir bajando. ¿Por qué? Porque el cuerpo nace a tope de antioxidantes y por todas estas influencias que hemos comentado y por las carencias nutricionales y un gran número de factores que influyen, van a empezar a gastarse ese glutatión para intentar contrarrestar lo que esa oxidación celular está haciendo en nuestro cuerpo. Cuando yo hablo de oxidación celular, hablo de envejecimiento celular, hablo de gasto de células para el funcionamiento para el que han sido diseñadas y hablo de regeneración celular. Si yo tengo el glutatión como antioxidante maestro, que ahora después lo profundizaremos un poquito más, en niveles óptimos, cualquier proceso que oxide mis células, que las consuma, que las lleve a lo que se llama apoptosis, una muerte celular programada en la que intervienen las mitocondrias, que son también muy importantes y el glutatión es muy amigo de las mitocondrias, ahora lo veremos. Pues cualquier proceso que haga esto va a ir consumiendo el glutatión. El glutatión es lo que me va contrarrestando el efecto. Detecta que hay una oxidación, un estrés oxidativo, unos radicales libres, unos tóxicos y se activa y empieza a consumirse, lo empiezo a utilizar, ¿vale? Si no tengo capacidad para regenerar el glutatión, y ahora entenderemos por qué no tenemos esta capacidad, voy consumiendo y la reserva se termina. Si no estimulo la síntesis natural del glutatión por parte de mi cuerpo,
pues cuando llegue determinado momento no me quedará glutatión. Y entonces, ¿quién hace todas esas funciones para las que esta segunda molécula más abundante en el ser humano participa, ¿no? Y de las que se encarga? Por eso es tan importante entender esta parte, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo se forma el glutatión. Vale, el glutatión no lo tenemos sin más porque sí. Glutatión viene a través, pues lógicamente, de nuestra madre, toda la calidad de células que ella tiene y demás, y se introduce en nuestro organismo y empieza a intentar reequilibrarse cuando tiene 3 ingredientes. Esto es como una receta. Cuando tiene 3 ingredientes. El glutatión es una proteína y está formada de 3 aminoácidos que son 3 trocitos chiquititos de proteínas, ¿vale? Estos 3 aminoácidos que los tenéis ahí, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína, cuando entran en nuestro organismo y entran a través de los alimentos, al entrar en nuestro organismo, el organismo los coge y dice, vale, ya tengo mis 3 ingredientes para juntarlos y formar la molécula de glutatión. Y uno dice, pues perfecto, ¿no? Nos alimentamos, vamos a ver dónde tenemos la cisteína, que por ejemplo la podemos encontrar en la carne, en el brócoli, en el ajo, en los huevos. Hay muchos alimentos que de manera natural tienen cisteína, igual que el ácido glutámico y la glicina, y digo, bueno, pues consumiendo esos alimentos lo tengo, ¿no? Voilà. ¿Qué es lo que pasa realmente? De estos 3 componentes, estos 3 ingredientes que forman esta maravillosa receta de glutatión, la cisteína es un aminoácido, un cachito chiquitito de proteína, que tiene un efecto termolábil. ¿Qué significa eso? Cuando aquellos alimentos que de manera natural contienen cisteína, yo les aplico calor para cocinarlos y consumirlos, por ejemplo, destruyo, desnaturalizo, hago inservible, inutilizable por parte de mi organismo, de mi cuerpo, la cisteína que contienen. Entonces, la glicina y el ácido glutámico no tienen este problema. Resulta que yo me estoy alimentando, me entra glicina, me entra ácido glutámico, pero al cocinar los alimentos pierdo la cisteína. Entonces, tengo 2 de 3. Ya sabemos lo que pasa cuando uno no sigue la receta. Lo que resulta es otra cosa diferente. Y en este caso, el cuerpo se ve incapaz de sintetizar glutatión, no porque haya algún defecto, sino porque no tiene la materia prima para poder juntarla y generar esta molécula. Además, a la cisteína, si resulta que digo, bueno, pues como sé que estos alimentos tienen cisteína, voy a no cocinarlos, me los voy a comer crudos, ¿vale? La cisteína, además de ser termolábil, que también le afecta a la temperatura que adquiere en el estómago, las paredes del estómago, para que podamos digerir los alimentos, pero también le afecta justo los jugos gástricos del estómago. Por tanto, aun cuando en circunstancias ideales he conseguido, a través del consumo de alimentos, introducir cisteína en mi cuerpo, como necesito que llegue al intestino para que el cuerpo la pueda absorber, porque es ahí donde se absorbe, en el momento que llega al estómago, entre la temperatura de la digestión y los jugos gástricos, le pasa lo mismo que cuando cocinaba el alimento, la destruyo. Y por tanto sigo sin tener ese tercer ingrediente de la receta. Pues, ¿qué es lo que han conseguido estos investigadores y estos más de 45 años de investigación? Lo que han conseguido es aislar la cisteína como proteína del suero de la leche en un proceso sin someterlo a temperatura para que no se desnaturalice, y además esa proteína del suero de la leche que está asociada a la cisteína que se ha extraído de este mismo nutriente, genera una especie de película protectora alrededor de la cisteína. Por tanto, cuando yo tomo el inmunocal como precursor natural y bioactivo del glutatión, lo que estoy tomando es cisteína, 387 miligramos por sobre de media, hablando del regular, de cisteína, para ser exactos. Y como tiene esta protección alrededor, como si fuese una membrana, para que lo entendamos, de la proteína del suero de la leche sin desnaturalizar, es decir, manteniendo todos sus principios activos, manteniendo toda su capacidad nutricional y los beneficios que de ello se derivan, la protege del efecto termolábil, del efecto calor, y la protege del efecto de los ácidos jugos gástricos, ¿vale? Por tanto, ¿qué consigo? Que pase el estómago y llegue al intestino, donde le están esperando, como agua de mayo, el ácido glutámico y la glicina que haya en los alimentos que consumimos, y entonces ya sí tengo mis 3 ingredientes para la receta y elaborar la molécula de glutatión. ¿Qué es lo interesante? Que yo no le estoy dando el glutatión al cuerpo, porque si hago eso, el cuerpo no va a sintetizar más.
Pero el problema si yo le doy el glutatión ya sintetizado a mi cuerpo es que como no lo ha sintetizado mi cuerpo de manera natural, como es algo que se ha gestado fuera, no es aprovechable, no está biodisponible, pero ni de lejos en la misma proporción que lo está el glutatión que mi propio cuerpo sintetiza. Hemos dicho que la idea es que tengamos lo más natural posible a nuestra disposición y no hay nada más natural que el glutatión que producimos nosotros mismos, ¿vale? Por eso es tan importante que lo que hagamos sea darle al cuerpo la materia prima con todo uso de sus facultades, que esté lo más natural y preservada posible para que el cuerpo sea el que haga la magia, ¿no? Que para eso está diseñado. De las 1500 funciones en las que interviene el glutatión, nos vamos a centrar en 4, que ya hemos dicho que decíamos esencial es decir vital, pues aquí directamente pone 4 funciones vitales. Es decir, nuestra cantidad y calidad de vida dependen de que estas 4 funciones se realicen de manera óptima todos los días de nuestra vida, ¿vale? O lo más óptimamente posible. Primera función, tenemos ahí como la palabra idea, ¿no? El momento bombilla, he visto la luz, que fue un poco lo que ha pasado con toda esta investigación. Entonces me quedo con esas siglas de idea y las vamos a ir desarrollando. Es muy importante que sepamos que hay más de 45 años de investigación científica, pero es que desde que se conoce la existencia del glutatión, para dar esta alternativa natural y bioactiva, que es este precursor, el inmunocal, se dedican 20 años a investigar sobre esta alternativa natural, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Y al final lo que resulta, este inmunocal, es un nutracéutico, un nutriente con un efecto terapéutico demostrado. ¿Y cuáles son esos efectos? 4 funciones vitales más principales en las que interviene. La I de inmunológico. ¿Qué significa esto? Significa que tiene un efecto inmunomodulador, es decir, en aquellos procesos que el ser humano, la persona, esté atravesando, para los que necesite aumentar los niveles del sistema inmune, que por el motivo que sea están por debajo de lo que es óptimo, ayuda y contribuye a recuperar ese nivel óptimo del sistema inmunológico. En aquellos procesos en los que el sistema inmune está hiperactivado y lo que no queremos es que haya más activación, que lo que necesitamos es de nuevo el equilibrio, lo que hemos dicho al empezar, el cuerpo tiende a la homeostasis continuamente, el glutatión participa de esa regulación. Por tanto, personas con procesos autoinmunes, por poner un ejemplo, patologías que pueden afectar al sistema gastrointestinal, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, una artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerosis múltiple, y ahí también tenemos un componente neurodegenerativo que ahora hablaremos un poquito más, voy a tener una ventaja mayúscula si mis niveles de glutatión están en el nivel óptimo, porque va a ser como esa válvula que regule al sistema inmune, que le colabore y que le apoye. Esta parte es muy, muy importante que la entendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque algo importantísimo que tenemos que entender es que al estar tomando un precursor natural y estar bioactivo, es decir, conservar todas sus propiedades, lo hace apto para el consumo de cualquier ser humano, desde un niño recién nacido, minuto 1 de vida, lactante, embarazo y cualquier circunstancia de salud o de ausencia de ella en la que pueda estar un ser humano, va a poder consumir inmunocal como precursor natural del glutatión para ayudar a su cuerpo a elevar los niveles naturales de este glutatión. Y esto es muy importante, porque esta I participa de esto y de que pueda además ser bien recibido, por así decir, por todo nuestro organismo. Bueno, pues este tripéptido que hemos dicho, que es el glutatión, 3 trocitos chiquititos de proteína, unidos y ensamblados para formar esta molécula tan vital, este tripéptido tiene también una función desintoxicante o detoxificante. ¿Esto qué significa? Todas las toxinas que entran en nuestro organismo, todas, sin excepción, todas, absolutamente todas, producen un daño en nuestras células. En función de la cantidad y del tipo de tóxico que haya entrado en nuestro cuerpo y de los años que lleve ahí, porque hay muchos tóxicos que el cuerpo no puede sacar, con lo cual los va acumulando, en función, como digo, de esto, el daño será mayor o menor y será más localizado en un tejido o en otro, en un órgano o en otro, en un sistema o aparato o en otro. Y esto es muy importante entenderlo porque hay tóxicos que tienen más afinidad por unirse al tejido nervioso y entonces tenemos neurotóxicos, hay tóxicos que son más de la piel, tóxicos que afectan más al sistema renal, al sistema gastrointestinal, el aparato gastrointestinal o que afectan al sistema vascular.
y en la medida en la que estén en nuestro cuerpo, pues vamos a ir experimentando las alteraciones a esos niveles, porque se van acumulando. El cuerpo tiene un proceso natural de limpieza. Existen 5 filtros naturales que, si se lo permitimos, todos los días van a intentar hacer una limpieza general, como si todos los días al acabar el día limpiásemos nuestra casa, para intentar sacar el mayor número posible de esos tóxicos que entran por múltiples vías, cada vez en mayor cantidad, ya lo hemos comentado, en nuestro organismo. Esos 5 órganos son el hígado, los riñones, los intestinos, los pulmones y la piel, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Si yo ya tengo esos filtros, entonces, pues bueno, perfecto, ya están haciendo esta función de limpieza. Lo que pasa es que están desbordados. Lo que pasa es que no dan abasto. Lo que pasa es que nuestro estilo de vida interfiere en los ritmos, los biorritmos que nuestro cuerpo realiza para poder hacer esa limpieza efectiva. Imaginaos que os vais a poner a limpiar la casa y llaman a la puerta, llaman por teléfono, viene una visita, os surge un imprevisto, la casa no se limpia. Cuando este proceso, que de manera natural, por lo que se llama ritmo circadiano, se inicia con la caída del sol aproximadamente, está interferido por que ceno a horas tardías. Fijaos que ni siquiera me estoy metiendo en decir que ceno, que si ya me quiero ir al 2.0 de la salud, pues ya me pongo a fijarme en esto también. Cenar a horas tardías, hacer deporte a horas tardías, estar en contacto con pantallas, estresores, trabajo, etcétera, a horas tardías. Cuando yo le estoy demandando energéticamente a mi cuerpo en el momento en el que hay una caída de energía porque se prepara para el descanso y para ese proceso de limpieza, no puede atender a todas las necesidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos un móvil. Yo tengo el móvil a la mañana al 100%, lo he cargado por la noche, está completo. Lo he ido utilizando a lo largo del día. El cuerpo ha ido utilizando lo que ha necesitado y, en función también de nuestra demanda, ha ido haciendo el gasto correspondiente. Y ahora llego a las 8 de la tarde y tengo la batería al 20%. Si yo dejo el móvil tranquilo, muy probablemente no se me va a apagar. Si yo no lo utilizo, va a llegar con batería al día siguiente, aunque lo tendré que recargar, pero el móvil va a poder sobrevivir, ¿vale? No se apaga, no hace cao. Si yo me meto en 2 o 3 aplicaciones con el 20% de batería y trasteo un poquito, en unos minutos u horas, dependiendo también de todo lo que tenga el teléfono dentro, el móvil se apaga, la batería se consume. ¿Qué pasa en este caso? Si en el momento en el que el cuerpo tiene esa caída energética y está intentando dejar todo en stand-by, es decir, para que no haya gasto de ninguna clase y poder centrarse con esa poca energía que le queda en el proceso de limpieza, yo interfiero con cualquiera de estos ejemplos que hemos comentado, porque ceno tarde, porque hago ejercicio, porque estoy trabajando hasta horas tardes, estoy con muchos inputs de luz, con mucho estrés, mucho agobio. El cuerpo solo puede hacer una actividad. Ya hemos dicho, si abro tres aplicaciones, la batería se me gasta. El cuerpo ahí solo puede hacer una cosa. Si no me está limpiando porque he elegido comer, y una vez que el alimento entra en mi boca, el proceso de digestión se va a producir siempre, no se puede dejar para luego, no se puede procrastinar, pues entonces la poca energía que tiene la va a destinar al proceso de digestión y no me va a limpiar. Conclusión, el cuerpo no hace como nosotros, que bueno, pues ya mañana aprieto un poco y limpio ya lo que no he limpiado hoy. Lo que el cuerpo no limpia en un día, ahí se queda. ¿Por qué? Porque al día siguiente vuelve a tener la misma cantidad o más de entrada de tóxicos. Entonces ya no tiene que limpiar lo que me ha quedado del día anterior o lo que no he podido, sino que ahora tiene que limpiar también todo lo del día siguiente. No da abasto y empieza a colapsar. No es casual que cuantas más cantidad de tóxicos tenemos en nuestro organismo, más afectados están primero estos 5 filtros, que son los principales que nos están limpiando de toxinas, son el desagüe, donde ya estamos llevando todas esas toxinas, sino luego, cuando estos empiezan a fracasar en su función, el resto de órganos con los que se relacionan, ¿vale? Y para mí este punto, esta función vital, por eso me he detenido y he querido explicarlo bien, porque la mente necesita entender los procesos para integrarlos, por eso para mí este punto es tan vital que si tuviera que elegir cuál es la función más importante del glutatión, sería esta. Porque el glutatión, cuando está en niveles óptimos, es un apoyo, ¿cómo decirlo?, con un valor incalculable para estos órganos de limpieza. No solamente va a activar y a realizar este efecto detoxificante de manera muy intensa, sino que además es quelante de los metales pesados.
Los metales pesados, el aluminio, el mercurio, el plomo, el cromo, cuando entran en nuestro cuerpo, se van a acumular. Y además tienen mucha facilidad de unión a muchos órganos y a muchos tejidos, pero les gusta especialmente los tejidos neurológicos, ¿no? La grasa, allí donde hay grasa. Todas las células de nuestro cuerpo tienen grasa, pero el sistema nervioso, cerebro y nervios, corazón y retina son los 3 órganos diana. Pues ahí es donde más hambre tienen los metales pesados cuando entran. Se acumulan, por supuesto, en muchos otros sitios. Y el metal pesado que entra en el cuerpo, si yo no hago una quelación, es decir, si yo no voy a solubilizar ese metal para poderlo eliminar por la orina y por las heces, para lo cual necesito llevarlo a los riñones y sobre todo al hígado de manera principal, no se va de mi cuerpo jamás. Si yo siendo pequeñito, como excipiente de un fármaco que me hayan administrado, lleva ese fármaco aluminio, ese aluminio, si yo no hago un proceso dirigido de quelación, de solubilización del aluminio, se queda de por vida en mi cuerpo y se va a quedar de manera preferente, en este caso, en aquellos órganos o sistemas que tienen además más grasa, porque tiene esa apetencia, es neurotóxico el aluminio. De hecho, hay patologías, desequilibrios como el Alzheimer o el Parkinson, que es ya sabido de manera muy amplia, que no existirían sin presencia de aluminio en el interior del cuerpo. Tan importante es la quelación de los metales pesados como esto. ¿Qué hace el glutatión? Quela los metales pesados. Pero es que fijaos, ya hemos dicho que el cuerpo es sabio. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que más cantidad de glutatión tiene cuando nacemos? El hígado, que es el órgano hacia el que se dirige de manera más masiva cualquier tóxico, cualquier metal pesado, cualquier sustancia que el cuerpo quiera eliminar, sobre todo cuando el glutatión está en niveles óptimos. Y ese glutatión interviene en esa quelación de metales, finalizando el proceso y actuando de manera muy intensa a nivel hepático. Hay muchas sustancias, la clorela, la espirulina, que de manera natural tienen un efecto quelante de los metales pesados. Entonces uno dice, bueno, pues yo me lo tomo y ya quelo los metales pesados. Vale, es muy importante entender cómo va el proceso de quelación. No voy a hacer ahora un máster de este tema, ¿no? Pero sí lo voy a resumir. Casi todas estas sustancias, el proceso de quelación de estas sustancias al consumirlo consiste en llevar el tóxico, el metal pesado que estén limpiando, al hígado. Y hasta ahí termina su proceso. Ya no pueden ayudar de ninguna otra manera. Con lo cual el hígado colapsa al final. Si yo tengo mis niveles de glutatión óptimos y encima el hígado es donde más glutatión tiene el ser humano de manera natural, cuando recibe, no solo por el propio efecto del glutatión que hay en el resto del cuerpo, sino por otro tipo de antioxidantes que tengan ese efecto quelante que yo pueda estar consumiendo, recibe todo ese influjo de tóxicos, el glutatión le está ayudando y le dice, venga, vamos a por ellos. Y finaliza esa fase hasta que a través de las heces y la orina se filtra todo para poder expulsarlo del cuerpo. Si mi cuerpo no tiene metales dentro, hay muchísimas enfermedades que nunca se van a manifestar en mí, independientemente de la información genética familiar que yo traiga de base. Porque la información genética es un programa que yo puedo tener cargado en el ordenador, pero que solamente se ejecuta si yo hago doble clic sobre él. Y ese doble clic lo hace el estilo de vida y lo hace tener los niveles de glutatión bajos. Y lo hace tener metales dentro del cuerpo. Todas esas cosas hacen doble clic en ese programa genético. Si yo me ocupo, en vez de preocuparme porque tenga esa información y a ver qué me va a pasar, me ocupo de potenciar mi salud, de elevar los niveles de glutatión, de asociar antioxidantes, complementos nutricionales, un estilo de vida saludable y un largo etcétera, con esa visión panorámica de lo que la salud representa, no me tengo que preocupar de la información que haya cargada en el ordenador, porque estoy seguro de que es un programa que nunca se va a ejecutar. Hasta este punto podemos responsabilizarnos y participar de nuestra salud cada día, lo cual es súper importante. Vale, aparte de la parte de quelación, avanzamos, tenemos la E de energía celular. Y es que también tiene una función muy potente el glutatión en ayudar a las mitocondrias, una parte que tenemos dentro de nuestras células, que para dato curioso se heredan el 100% de la madre, las mitocondrias, y son las centrales nucleares de nuestro cuerpo. Son las partículas celulares que van a encargarse de transformar los nutrientes que se absorben en nuestro organismo en moléculas utilizables
por el cuerpo para moverse y hacer sus funciones, producir energía, la molécula de ATP, que es la que se termina sintetizando. Y además, en ese proceso de generar energía, la mitocondria genera residuos, son radicales libres. Esos radicales libres, como el glutatión es súper amigo de la mitocondria, pues lo que hace es que se pone a su lado y le dice, venga, tú haz tu parte, genera estas moléculas de energía, que yo me voy a encargar de ayudarte a limpiar esos radicales libres por mi función antioxidante, que ahora lo veremos que es la última, ¿no? Entonces la mitocondria trabaja súper bien. Además, la mitocondria se encarga de lo que se llama apoptosis, esa muerte celular programada. Va haciendo como un rastreo cuando detecta que en la célula en la que vive, porque la mitocondria está dentro de las células, ya ha ejercido su función y ya tiene que marcharse, morirse, para que puedan hacer una nueva, participa de ese proceso de apoptosis o muerte celular programada. Y esto además está muy relacionado con la vitalidad, con la regeneración celular, mejora mucho la calidad de vida, la calidad del sueño, porque está relacionado también con la síntesis de melatonina y hay una regulación natural de la que participan las mitocondrias, y en la síntesis de neurotransmisores emocionales, porque aunque hoy a lo mejor no es el día, es muy importante saber que las emociones son determinantes para el estado de salud. Pues en todo esto tiene el apoyo totalmente necesario del glutatión para llevar a cabo todas estas funciones. Y la A, pues ya hemos dicho que es el antioxidante maestro. Y además es muy importante entender que hace sinergia, es decir, colabora codo con cualquier antioxidante extra que yo le dé a mi cuerpo. Y esto es importante entenderlo. Si yo estoy tomando antioxidantes, el zinc, el selenio, la vitamina C, la vitamina E, que son antioxidantes per se, micronutrientes, a través de los alimentos, y mi cuerpo tiene los niveles de glutatión bajitos, gran parte de esos antioxidantes mi cuerpo lo tiene que utilizar para combatir los radicales libres, la oxidación celular, para eliminar tóxicos, etcétera, etcétera, y por tanto no los puede utilizar y aprovechar para mejorar la calidad de las células, porque se consumen en intentar ese equilibrio. Sin embargo, cuando yo meto un antioxidante teniendo los niveles de glutatión óptimos, altos, como el glutatión ya se está encargando de esa parte de limpieza de tóxicos, de ese efecto antioxidante, ya está haciendo ese papel de equilibrio y homeostasis en el cuerpo, puedo aprovechar, hay por ahí un micro, si os podéis silenciar por fin, puedo aprovechar el 100% de ese antioxidante extra que estoy metiendo en mi cuerpo. Con lo cual, el beneficio de tomar vitamina C, por ejemplo, yo he elegido compensar y darle a mi cuerpo ese extra y estoy tomando vitamina C, magnesio, selenio, zinc, lo puedo aprovechar al 100% si mis niveles de glutatión están óptimos, están altos. Y entonces ese recurso económico que esté dirigiendo a potenciar mi salud es mucho más rentable. Con lo cual, imaginaos la importancia que esto tiene. Hay muchas veces, tengo mucha gente en consulta que me dice, es que yo me complemento, hago un montón de cosas y no consigo sentir los beneficios de salud, de energía, de vitalidad, de sueño reparador, de digestiones en equilibrio, de estar regulado emocionalmente, energéticamente. Mi cuerpo siento como que sigo mejor, estoy mejor que cuando no me complementaba, pero no acabo de sentirme pleno, porque los niveles de glutatión no están altos. Y entonces gran parte de esos antioxidantes los estás consumiendo. Aquí, si hacemos match y unimos nivel alto de glutatión con extra de antioxidantes, me voy al 2.0 o 3.0 de la salud, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Hemos dicho antes que lo puede consumir cualquier ser humano, cualquier edad. La única contraindicación es una persona que sea alérgica a la proteína del suero de la leche. ¿Por qué? Porque la proteína del suero de la leche, donde se extrae la cisteína y es además la que lo protege, es el origen del inmunocal, de este precursor natural bioactivo. ¿Y alergia qué es? Alergia es que si yo me lo tomo, tengo una circunstancia que compromete mi vida. Eso es un alérgico, el que tiene que llevar adrenalina encima, porque como entra en contacto con aquello a lo que es alérgico, se muere si no interrumpe la cascada de reacción alérgica que se activa, ¿no? Otra cosa es un intolerante. ¿Los intolerantes pueden? Pueden. Tienen que ir haciendo un inicio y una pauta diferente, pero pueden, porque la mayoría de intolerancias que desarrolla nuestro organismo están relacionadas con el proceso de intoxicación, el proceso de inflamación crónica que tiene el cuerpo y la dificultad de absorción de los nutrientes. Si yo tengo los niveles de glutatión elevados, todos estos procesos van a resolverse.
Y es muy habitual que personas que tienen intolerancias alimenticias, no hablo en este caso de la proteína del suero de leche, cualquier intolerancia, empiece a mejorar y empiecen a tolerar o incluso en algunos casos se resuelva la intolerancia cuando recuperamos los niveles de glutatión. Tiene un efecto muy potente a nivel antiinflamatorio. Cuando yo antioxido, estoy haciendo un efecto antiinflamatorio muy potente también, ¿vale? Y lo mejor es que además no da doping. Y ahora veréis por qué os explico esto. Es muy importante que sepamos la ciencia que hay detrás. Yo como profesional de la salud, pues enseguida me puse a escudriñarlo todo y a intentar ver pues bueno, cuál es la evidencia científica. Y la evidencia científica es aplastante. Pero además lo mejor de todo es que está abierta al público. Como digo yo, cualquier persona que quiera saber más, que quiera hacer su proceso de investigación y que quiera realmente tener acceso a los resultados de los estudios que se han hecho, no solo de glutatión, sino en concreto del inmunocal como precursor natural bioactivo, lo tiene al alcance de la mano, al alcance de Internet. En esta página que veis ahí, encima del doctor Jimmy Goodman, que es la persona que veis en esta diapositiva o en este PDF, que pone PubMed, ¿vale? Se dice PubMed. PubMed es una web donde están centralizados todos los estudios que se han publicado, más de 170.000 estudios al respecto de los beneficios del glutatión, y entre todos ellos hay más de 80 estudios científicos, los principales centros de investigación, directamente hablando del inmunocal como elección ideal, natural, para elevar los niveles de glutatión sin química, sin riesgo para el organismo, al contrario que pasa con los fármacos o con otras opciones que puedan existir, porque no existe dosis tóxica de algo que es natural y que además lo hace apto para el consumo de cualquier persona, ¿vale? Y esto no pasa con otras opciones que puede haber en esta dirección. Estos profesionales de la salud que han estado investigando, hay muchos, hemos hablado de los que fueron los que iniciaron todo este proceso, pero está en este caso, aquí veis, al doctor Jimmy Goodman. Es, yo creo, se considera la persona que más sabe acerca del glutatión en el mundo, porque justo se ha dedicado a escudriñar todos esos estudios y a ver realmente de qué manera mejoran los desequilibrios o las enfermedades a las que a veces se tiene que enfrentar, por decirlo de alguna forma, el ser humano, y cómo el glutatión puede ser útil a nivel terapéutico, como tratamiento natural, y cómo puede ser útil a nivel preventivo, que esa es mi especialidad, que es mucho más interesante, ¿no? Pero bueno, no siempre llegamos a tiempo para la prevención, no pasa nada, no hay que tirar la toalla. Ha publicado un libro que va por la 5ª edición, que es este libro, ¿vale? Que es la guía completa del glutatión, que se va actualizando, donde está toda la investigación y todas las aplicaciones científicas. Evidentemente, os recomiendo a todos que lo leáis, pero bueno, os resumo, el libro está dividido en 3 partes. La primera parte se centra en explicarnos qué es el glutatión y cuál es la importancia, por qué es una sustancia esencial, vital para el cuerpo y por qué la tenemos en tanta cantidad al nacer. Luego después nos habla de cuál es el papel del glutatión en cada una de las enfermedades que se os ocurran. Me da igual patologías circulatorias, cutáneas, embarazo, problemas hormonales, patologías reumatológicas, enfermedades autoinmunes, cualquier tipo de cáncer, por supuesto, leucemias, linfomas, esclerosis, lo que queráis. Pero es que además la tercera parte del libro se centra en todo lo neurodegenerativo. Porque aunque todos los desequilibrios o patologías que podamos experimentar se van a beneficiar de tener los niveles de glutatión de manera en un estado óptimo, de manera muy, muy intensa y significativa, hay una mejoría espectacular en las patologías neurodegenerativas. ¿Por qué? Por ese efecto detox y por todos los demás efectos, pero ese es muy llamativo. Cuando yo elimino tóxicos y metales pesados, hay muchas neuropatologías que no existen, no pueden existir en la persona. Y en este sentido le dedica la tercera parte del libro a hablar exclusivamente de estas patologías neurodegenerativas y los beneficios que tiene el glutatión y el inmunocal en ello. El doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, dedicó un capítulo entero en su libro Estrés oxidativo en el cáncer, el SIDA y las enfermedades neurodegenerativas al inmunocal. No es que hablase solo del glutatión, no, es que habló de cómo de importante es elegir la opción natural para que sea nuestro cuerpo el que sintetice el glutatión, y de cómo el inmunocal tiene una patente exclusiva al respecto y otras 80 patentes más en cuanto a beneficio y uso en la salud. Aparte de esos 45 años de investigación,
lleva 25 años incluido en los libros de referencia médica de Estados Unidos, lo que sería el Vademecum, que tenemos aquí en España, que es el libro donde se recogen todos los fármacos que existen y los efectos que realizan, pues está incluido como alternativa terapéutica natural en este Vademecum americano y también en el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá, de donde es original la empresa y donde se iniciaron todas las investigaciones en la Universidad de McGill. Y como decíamos, tiene más de 80 patentes de uso. Tiene el sello Informed Choice Sport, que lo que hace es garantizar que no da doping porque es un nutriente con efecto terapéutico demostrado. Por tanto, cualquier persona, incluido un deportista, y ahora veremos ya para cerrar, puede consumir Inmunocal para mejorar su rendimiento, y ahora vemos cuáles son los beneficios cuando hablemos un poquito más del sport, que ya llegamos, sin riesgo de nada, porque es algo natural. ¿Tenéis algún micro por ahí abierto, porfi? Si os lo podéis cerrar y así no tengo que salirme de la presentación. Me ayudaría un montón. Vale. Y luego tiene el sello de la FDA como sustancia no solo apta para el consumo humano, por supuesto, sino que además reconoce que es útil para el mantenimiento de la salud. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, al final, para resumir, que nos quede súper claro esto, ¿qué es el Inmunocal? Es el precursor natural y bioactivo del glutatión. Es el ingrediente que falta en la receta, en este caso la cisteína, para que al facilitárselo al cuerpo sea el cuerpo el que sintetice glutatión. Cuando lo hacemos de esta manera, el 97% de la cisteína que entra es aprovechable por el cuerpo. Cuando yo tomo cisteína de otra fuente, que no sea una fuente natural, como es el caso del Inmunocal, como mucho el 10% de lo que me tomo va a poder ser aprovechable y utilizable por el cuerpo y además no se va a integrar a nivel celular, puesto que no es natural. Y esto es esencial entenderlo, porque estaré tirando literalmente por el retrete mis recursos cuando elijo una opción no natural, porque mi cuerpo no tiene capacidad para aprovecharlo. En este caso, aprovecho el 97% de lo que entra. Y esto es muy importante. Y conforme voy teniendo además un consumo continuado en el proceso de limpieza, cada vez aprovecharé más porque al haber limpiado de tóxicos mi cuerpo, el proceso de absorción no está interferido y por tanto optimizo también el proceso de nutrición. Y es muy importante saber que está protegida de ese efecto del calor y el efecto de los jugos gástricos por esa proteína no desnaturalizada que procede del suero de la leche. Vale, importante, Platinum. Si yo quiero darle un extra, un poquito más de cantidad de cisteína al cuerpo, pero es que además quiero pues irme a ese 2.0 de salud del que hablábamos, puedo tener el regular, que está genial, pero tengo esta opción del Platinum. Tiene un poquito más de cisteína que el regular, que es el que acabamos de ver, y además contiene péptidos moduladores de las citoquinas, que es un péptido, hemos dicho que es un trocito de proteína chiquitito. Las citoquinas son unas sustancias que segrega nuestro cuerpo cuando necesita pues, producir un proceso inflamatorio, pero de manera local, concreta, controlada, etcétera, ¿no? Y que simplemente sirva de ayuda. Cuando yo me doy un golpe, para que se entienda muy fácil, normalmente tengo la inflamación solo donde el golpe. Estamos acostumbrados a que eso sea lo normal, pero eso pasa porque mi cuerpo segrega citoquinas que mantienen la inflamación en esa zona solamente y así no se extiende. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi sistema inmunológico, que ya lo hemos hablado, no está bien regulado, que si yo tengo muchos tóxicos en mi cuerpo, que si ya genero muchos focos de inflamación, las citoquinas no revierten. El cuerpo las sintetiza para intentar resolver los problemas de desequilibrio que hay y como vienen más y vienen más y vienen más, se quedan continuamente arriba. Si yo tengo muchas citoquinas, estoy en un estado inflamatorio crónico sistémico de todo mi cuerpo y es muy complejo que el cuerpo llegue a esa homeostasis o equilibrio del que hablábamos. Pues estos péptidos moduladores de las citoquinas lo que van a hacer es, cuando hayan detectado que ya la inflamación ha cumplido su función, reducen esos niveles de citoquinas para que se tienda al equilibrio y a la homeostasis. Tiene además una mezcla de citratos minerales. Los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, son esenciales para la vida en muy pequeñas cantidades. Parece que como son en pequeñas cantidades no son tan importantes como las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono o azúcares y la fibra, que son los macronutrientes. Pero no, son igual de importantes, solo que necesitamos poquito. Sin esos citratos minerales, como por ejemplo el magnesio,
una persona que quiera prevenir la osteoporosis, si no tiene magnesio en su cuerpo, no lo va a conseguir jamás. Y muchas veces nos centramos en reponer el calcio, que por cierto es un complemento que no necesita el cuerpo, con el que ya va en los alimentos es suficiente, y no tenemos magnesio, que es el pegamento que sería útil para que ese calcio llegara al hueso, con lo cual tampoco estoy haciendo nada. Y esto es muy importante entenderlo, lo lleva el platino. Lleva citrato de magnesio, citrato de sodio, citrato de potasio, y es muy importante que lo añadamos. ¿Por qué? Porque como además tiene un efecto antioxidante, pues todavía voy a potenciar mucho más ese estado de homeostasis o equilibrio en el cuerpo y van a ir de la mano tanto el glutatión que va a ir subiendo como el efecto de estos antioxidantes extra que le estoy facilitando. Y luego tiene creatina que sirve para fortalecer los huesos, los músculos y en el caso además de Immunocal, del platino, nos ayuda a reequilibrar el pH. Aquellos procesos en los que hay un pH ácido, a nivel gastrointestinal por ejemplo, va a haber una regulación muy buena a este nivel y ayuda a desinflamar por esta composición más enriquecida que tiene. Y ya para cerrar, pues hablamos de sport. Y es que cuando tenemos un estilo de vida saludable, siempre tiene que haber cabida para el ejercicio físico, siempre. Estamos diseñados para movernos. Con lo cual, os invito a que el ejercicio físico, independientemente de que vuestra rutina diaria sea de actividad física, el ejercicio físico que es hacer un ejercicio, una actividad física dirigida a mejorar la salud de nuestro cuerpo, esté siempre presente en vuestro día a día, ¿no? En vuestra rutina saludable. Pero es que si además hacemos ejercicio pues ya a un nivel importante, tenemos el Immunocal Sport, que tiene, además de la misma cantidad de cisteína que el Immunocal regular, precursores del óxido nítrico, como son que tienen un efecto antioxidante, vasodilatador y que ayudan a mejorar el rendimiento y a facilitar y reducir el periodo de recuperación post-esfuerzo después del ejercicio, destacando la L-citrulina y el extracto de remolacha, que son además superalimentos que puede utilizar el cuerpo junto con el extracto de cereza ácida y van a ayudar en este hecho. Si la persona busca con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo físico, con el mismo tiempo, con el mismo entrenamiento y tener un rendimiento mayor, un resultado óptimo, mejor en cuanto a tiempos, resistencias, fuerza, lo que corresponda en función del deporte que sea, lo vamos a tomar antes del ejercicio y va a colaborarme en este objetivo. Si lo que además quiero es tener un proceso de recuperación más rápido, que no haya riesgo de roturas fibrilares o que si ha habido alguna sobrecarga o alguna lesión pueda regenerarse más rápidamente mi organismo y tenga pues, un efecto de ciclo de sueño más controlado y unos beneficios post-esfuerzo más significativos, lo puedo tomar después del ejercicio. Estos ajustes ya luego se hacen según las necesidades de cada uno. Y además tiene, ya hemos hablado de la importancia del magnesio, citrato de magnesio, con lo cual tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio muy, muy potente. Tenemos aquí una batería de opciones y cada una de ellas, si no todas, dependiendo de lo que cada ser humano necesite, viene a ayudarnos en esta tarea de facilitar esa homeostasis, ese equilibrio natural de nuestro cuerpo y elevar los niveles de glutatión. Y ya para finalizar, es muy importante entender que aquello que es realmente efectivo, aquello que realmente funciona y aquello que ha venido a resolver una necesidad vital para el ser humano, como es el estado de salud y equilibrio en nuestro cuerpo, pues se expande, llega cada vez a más sitios y alcanza cada vez a más personas que realmente están en esa circunstancia de mejora de salud. Y en este caso, pues esta empresa, Immunotec, que es quien ha creado y quien está distribuyendo este Immunocal, este precursor natural bioactivo del glutatión, que es la cisteína, está presente en 14 países de momento, que estamos a punto de abrir en 2 más. La nave nodriza, ¿no? El centro un poco neurálgico de todo está en Houston, Montreal y Ciudad de México, pero ahí, como veis, hay en total 14 países aperturados en los que se puede conseguir el Immunocal como alternativa saludable para potenciar nuestra salud y elevar los niveles de glutatión. Y además luego cada uno de estos países, por supuesto, tiene su propia sede y su propia distribución. Y aquí tenemos, la empresa nace en 1996 y Mauricio Menzain en 2017 toma un poco las riendas y es ahora mismo el CEO de la empresa y es quien está ayudando y contribuyendo a que esa expansión sea pues muchísimo más rápida, próximos países en aperturar, Francia y Alemania, y que podamos llegar cada vez a más personas para ayudarles en su proceso de sanación.
esta es un poco la parte con la que yo mucho más conecto en cuanto a valores que tiene la empresa, ¿no? Algo que me conectó desde el principio, el tener el foco en la salud. Y esta parte es muy, muy importante entenderla. Si no nos ocupamos individualmente haciendo ese ejercicio de responsabilidad personal de nuestra salud, nos tocará preocuparnos por aquellos desequilibrios o enfermedades que acontezcan cuando sea. Y la prevención, y ahí es donde saco un poco la parte de especialista médico que soy, la prevención es adelantarnos a la aparición de las enfermedades y utilizar todas aquellas herramientas que estén a nuestro alcance para poder ralentizar, retrasar, hacerle cuanto menos lo más difícil posible a esos desequilibrios, enfermarnos y alterarnos. Y en esto podemos participar todos cada día. Y aquí tenemos una alternativa súper sencilla, al alcance de cualquiera y apta para todos, para poder cumplir con este propósito o este objetivo. No sé si me leeré ahora el chat por si hay alguna duda. Os voy a contar mi caso personal. Yo consumo Inmunocal junto con mis hijas tienen 10 y 6 años, 6 la pequeña, 10 la mayor, y consumimos Inmunocal como prevención. Es verdad que mi hija mayor tenía pues, una circunstancia un poquito de hiperreactividad bronquial, según que, no tanto momentos del año, pero sí con un componente emocional muy grande, según qué momentos, emociones, esfuerzos, etcétera, pues empezaba con tos, con mucosidad, con unos pitos, ¿no? Las sibilancias, los pitos que se dice coloquialmente, con sensación de dificultad respiratoria, alguna vez necesitaba alguna ayuda como para abrir los bronquios, no tenía un diagnóstico claro, pero sí que es verdad que tenía estos episodios. Mi hija pequeña ninguno y yo ninguno. Y aún así, nuestro compromiso con la salud es absoluto. Entonces, como nosotros vivimos muy centrados en la prevención primaria, tomamos Inmunocal. Llevamos, no llega a 2 meses, de pauta continuada. Desde el mes, un poquito antes incluso, mi hija mayor cesó en estos episodios de hiperreactividad bronquial. Cesar es que ha aumentado incluso la actividad física y antes se ponía a correr 10 o 15 minutos y ya estaba con la tos y con la fatiga. Y ahora puede hacer 3 horas seguidas de deporte sin descanso, sin ningún síntoma. Ningún síntoma es cero. Ninguna sibilancia, nada de disnea, nada de tos, nada de mucosidad, nada de dificultad respiratoria. Además, pues lógicamente, a toda mi familia yo le he dicho, esto es vital, lo necesitáis sí o sí. Estéis o no en un desequilibrio de salud, porque estamos hablando también de prevención, vamos con ello. Pero sobre todo lo necesitamos porque todos los tóxicos que a lo largo de nuestra vida hayan entrado en nuestro cuerpo, ahí están. Entonces, aunque solo sea para esa quelación, esa limpieza, ese proceso detoxificante, sí o sí es recomendable, como médico yo siempre lo recomiendo. Mi abuela tiene 88 años, mi abuela materna, y pues tiene un temblor esencial que se ha ido haciendo cada vez más presente, más limitante y más incapacitante con el transcurso de, sobre todo, los últimos años de su vida, ¿no? Y este temblor implica pues, que le tienes que dar de comer, que la tienes que vestir y que además incluso en reposo está con un temblor constante de la cabeza, se manifiesta en el habla y bueno, pues la limita porque ya está en pleno uso de sus facultades, por lo cual es consciente de que esto le pasa. Lleva un mes tomando Inmunocal y come sola, bebe sola y no tiene temblor en reposo. Y esto es un hecho real que he constatado yo, que no hace falta que nadie me venga a decir, a pesar de que está constatado los beneficios, en este caso, pues con una patología neurológica, ¿no? Y es que es tan importante entender esto, es tan importante que cuando hacemos ese clic y entendemos el alcance que tiene, no solo a corto plazo, que es donde más habitualmente estamos acostumbrados a vivir, sino en el medio y largo plazo, y el impacto tan importante en cantidad, pero sobre todo en calidad de vida, que puede tener para pacientes que estén ya, por desgracia, en un desequilibrio de salud importante y que estén sufriendo esas limitaciones en su día a día, es tan importante el cambio que pueden experimentar que solamente por eso y sabiendo que además no asumo ningún riesgo, a diferencia de lo que sucede con cualquier fármaco que más alegremente tendemos a consumir, solo por eso ya merece la alegría, ya os digo, yo nunca digo merece la pena, el darnos esta oportunidad. Porque cualquier ser humano se merece experimentar la salud y el bienestar plenos. Y eso solamente es posible cuando participamos de ese equilibrio natural de la
salud y nos comprometemos y responsabilizamos de ese proceso. Así que os invito a que os pongáis en contacto con la persona que os ha invitado a esta presentación, que le pidáis todo lo que necesitéis. Si estáis en un proceso de investigación personal, os animo a hacerlo, porque hay todo lo que queráis al respecto.